¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ya hoy, hoy es sábado 14, y estamos con el tiempo con Dios. Hoy también continuamos hoy como ese compromiso que hemos hecho con ustedes de estar todos los días aquí en esta dinámica de compartir este espacio, este tiempo, esta reflexión que Palabra Viva tiene bien compartir, y cual pues me permiten este privilegio de estar con ustedes a través de las redes sociales del Facebook, el portal de Facebook, la plataforma de Facebook, pero también a través de la plataforma de YouTube. Ahora también estamos allí en las dos plataformas, así que si es en YouTube pueden poner Palabra Viva Tampico, ahí nos pueden encontrar. Ahí estamos para servirles, transmitimos cada día. Aquí estoy transmitiendo para ustedes cada día. Y bueno, hoy vamos a un tema bien interesante. Esto sigue escalando. Hemos venido hablando Pablo en la primera carta a los Corintios les escribe a ellos porque fue informado primero saludar a esta congregación que él había ido levantado, o fundado, organizado en algún momento, pero ahora reciben noticias de estos amigos, esta congregación en la que, pues descubre que hay cosas que están sucediendo que pues no están edificando en nada la vida de la iglesia. Entonces Pablo los exhorta a hacer las cosas correctas, bien, pero él fue informado de todo lo que pasaba. Entonces, entre muchos otros temas, nos damos cuenta que ahora se dirige a la vida de los matrimonios, a las parejas. ¿Qué está pasando? Ya habló de que somos el templo del Espíritu. Nuestro cuerpo es una extensión, no es una extensión, sino Dios mora en ti. Sí, ¿y cómo lo vas a avergonzar haciendo cosas indebidas? Decíamos ayer. Y hoy ahora habla sobre el matrimonio, porque le hicieron algunas preguntas al particular. Dice, en el primer libro de Carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo del 1 al 16, dice así. El primer versículo dice: ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. ¿Sería preferible no casarse? Esa es la pregunta, dice. Pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Fíjense que le hacen esta pregunta porque se dice en la historia que el apóstol Pablo no estaba ya casado, pero aparentemente los historiadores registran que él era viudo, él le había enviudado, y él una vez que el Señor lo llama al ministerio, dice, pues yo prefiero mantenerme así porque me enfoco en lo que tengo que hacer. Creo que de ahí viene mucho algunas otras, pues en mi opinión, distorsiones respecto a la labor ministerial y al no casarse. En algunas denominaciones que conocemos, sabemos que hay esa restricción para los ministros de culto. Dice, no debes de casarte. Bueno, no estamos de acuerdo. Bueno, yo personalmente no me parece correcto, pero bueno. Pero dice Pablo, es mejor que no te cases, dice. Pero yo sé que ustedes, por la tentación que tendrían de las pasiones y las necesidades físicas, dice, estarían viviendo en una condición de muy precaria, de una promiscuidad que no es recomendable. Entonces, mejor cásense y los casados atiendan a sus esposas y las esposas atiendan a sus esposos, desde el punto de vista de la relación pareja. Es a lo que se está refiriendo él. Dice, ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, pues pertenece a su esposa. Porque acuérdense que decíamos ayer que ya somos una sola carne. Dices, entonces, ahora ya no te perteneces a ti. O sea, porque en esa relación íntima, en esa entrega que hay entre hombre y mujer, pues ahora los dos compartimos. Somos unidad, nos compartimos y nos volvemos una unidad. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Y quiero dejar bien claro esto cuando se refiere a dice, por lo tanto, no se nieguen el uno al otro. Es en cuanto a la intimidad sexual, se refiere específicamente a eso. El hecho de que tú no te niegues a tu esposa, ni tu esposa se niegue a ti. Que los dos tengan esa vida íntima que para la cual fuimos diseñados o debemos de procurar. Debemos de procurarla. A menos que haya un acuerdo, dice, que ellos dicen, vamos a dedicarnos al tiempo de la oración
la oración y no quieren estar con sus mentes en otros temas, sino dedicarse a la oración, que me parece correcto. Digo, finalmente, si tú quieres en un tiempo, dices, vamos a hacer esto, vamos a estar en un tiempo de tranquilidad, cero pasión, cero relaciones íntimas, bueno, pero si están de acuerdo, finalmente, eso es a lo que se refiere. Después deberían volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Así que el hecho de que no tengas intimidad con tu esposa tampoco implica que esto lo dejes de hacer, porque dice, esto va a provocar o abrir una puerta a algo que Satanás puede ocupar. ¿Qué es? Pues el deseo, la pasión, el deseo, los instintos o el llamado a la vida íntima, a la vida sexual. Y si tu pareja se resiste, pues entonces vas a empezar a pensar en otras cosas o vas a empezar a pensar en buscar, en lucubrar en tu mente, estar con otras personas, con otras mujeres, con otros hombres si eres mujer. Y esto va a usarlo Satanás para distorsionar o para echar a perder un matrimonio. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. O sea, refiriéndose que Pablo ya no vivía con una mujer, él ya en ese tiempo era un hombre ya de más edad, no anciano, ¿verdad? Pero que había aprendido, él había entregado completamente su vida al ministerio. Por eso él lo dice, o lo ve en esa perspectiva. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse a los solteros y a las viudas que es preferible quedarse sin casar como yo. Por eso a veces se dice que Pablo no era casado, pero no, pues se entiende que Pablo era viudo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen. Pero si no pueden controlar su naturaleza, cásense, dicen, pero cásense. Pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pero a los que ya están casados les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberán quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Dice, el mandato es no te divorcies. Punto. No te separes. En cuanto a los demás, les digo que como cosa mía y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no debe divorciarse de él. Esto se da por aquello de los matrimonios que hay entre personas que, teniendo una experiencia de fe, un creyente, un cristiano, se casa con un no cristiano. Dice, bueno, y si tu esposo, refiriendo a una mujer creyente, dice, no te impide, quiere estar desea continuar contigo, está enamorado de ti finalmente, por eso desean continuar viviendo, no lo dejes, mantente fiel allí. Ahora, no está diciendo que esto tenga que ser la regla, esto porque a veces se malinterpreta. O sea, bueno, pues entonces yo puedo ir y buscar o casarme con una persona no creyente y no hay problema. Sí va a haber problema. La verdad es que sí va a haber problema desde el punto de vista que no tienen los mismos intereses. Hay intereses distintos que van a hacer que tu vida sea más difícil. Y lo mismo para los varones. Dices, un varón creyente que se quiere casar con una mujer que no es creyente, dice, sí te puedes casar, claro que sí. Espero que ella quiera y acepte tu condición y no te genere un problema, pero va a ser muy difícil para que los dos comulguen y tengan las mismas ideas o tengan los mismos, se forjen en ella los mismos intereses que en ti. Ahora, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano o la hermana queda en libertad, pero que dice, porque Dios los ha mandado a ustedes a vivir en paz. Pues, como sabes tu esposa si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tu esposo si acaso puedes salvar a tu esposa? Dice, por aquellos que, o casos, a veces fíjense, hay casos en los que parejas que no son creyentes, llega alguno de ellos al conocimiento de Cristo, y su esposo o su esposa no es creyente, pero ella sí, o él sí. ¿Y qué haces allí?
Bueno, pues ahí en esos casos dicen, pues es bueno que tú te mantengas firme y si él o ella no se opone a tu relación con Dios, bueno, que tú tengas esa experiencia espiritual, sigue adelante, sigue adelante con ella, no la dejes ni lo dejes. Pablo menciona instrucciones precisas sobre el matrimonio. Primero, será bueno que los solteros y las viudas no se casaran, pero si carecieren del don del de la continencia, es mejor que se casen. Si no lo tienes, dice, mejor cásate. Es mejor casarse que pecar por falta de continencia. Segundo, los que están unidos en matrimonio no se divorcien. No deben abandonar a su cónyuge, excepto por causa de fornicación. Este es un mandato de Jesús. Si en caso de que, dice, si hubiera engaño de parte de tu cónyuge, pues ya es más difícil esto, dice. Entonces, probablemente hay esa condición. Pero continúa, dice, tercero, el creyente casado con un cónyuge incrédulo no debe separarse si la pareja desea continuar con el matrimonio, ya que podría constituirse en un canal de salvación para él o para ella. Lo ideal sería mantener una relación matrimonial armoniosa, pero si el cónyuge fuera el causante de alguna persecución, es posible una separación. Una persecución o un engaño, una circunstancia, dice, es posible la separación. La separación está limitada a casos muy especiales, dice, muy particulares. Esta condición en la que nadie quiere ni nadie debería de llegar, la verdad, se los digo. Es terrible cuando hay una separación, porque cuando hay una separación hay una pérdida muy grande en la vida de las personas que se lamentan mucho. Son pérdidas, son duelos tremendos a veces que se viven o que se padecen cuando estas situaciones se dan. Así que el exhorto era a vivir una vida armoniosa, una vida de tranquilidad. Pero yo los invitaría más bien, antes de llegar a estas condiciones, a que sobre todo a las parejas jóvenes, antes de poner los ojos en un chico, una chica que probablemente te guste, pero que no está dentro de los intereses que ustedes tienen o que tú tienes en un momento dado, te va a causar más problemas. Yo sé que el tiempo pasa, yo sé que a veces parecería que Dios no nos responde o quisiéramos que llegáramos y estuvieran todos los muchachos o las muchachas allí para que pudieras escoger, y a veces las cosas parecerían que no suceden. Yo te invito para que no desesperes, no te dejes llevar a veces por el pensamiento de la desesperación, pensar que ya no va a haber nadie para ti. Dios siempre tiene a alguien especial para cada uno de nosotros, siempre lo tiene, pero en su momento y en su tiempo correcto. También tenemos que saber identificarlo, también eso es importante. Y saber darnos esa oportunidad en el momento correcto. Bien, pues vamos a seguir hablando de estos temas más adelante. Seguimos con la carta a los Corintios. Pablo cada vez puntualmente señaló temas y condiciones que creo que hoy por hoy siguen muy vigentes. Así que síganme acompañando en esta experiencia del tiempo con Dios que compartimos todos los días. Así que los espero mañana por aquí, aunque mañana es domingo, pero voy a estar aquí a las 8 de la noche, estamos transmitiendo en vivo. Pásenla bien, cuídense mucho, nos estamos viendo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy ya es domingo 15, estaba pensando en sábado, domingo 15. Estamos estudiando, leyendo, repasando en estos temas la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, y bueno, pues vamos a seguir con ello. Ahora del capítulo 7, del versículo 17 al 24 vamos a leer, pero antes déjenme mandarles un fuerte abrazo, un saludo a todos los amigos que nos acompañan. Hoy domingo estuvimos temprano transmitiendo, desde las 11 de la mañana, 11 minutos estamos transmitiendo para todos ustedes desde las instalaciones de Palabra Viva. Y bueno, pues yo los invito, los animo para que nos acompañen. Estamos desde temprano el domingo en esta dinámica donde nos reunimos y pues la familia cristiana a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, para usted y para mí. Así que los invito, ahí quedan los temas en la plataforma de Facebook y en la plataforma de YouTube también.
transmitimos de la misma manera. Ahí están los contenidos para ustedes. Ahí los dejamos. Bueno, y ahora este domingo les decía que vamos a seguir con esta experiencia de la Carta a los Corintios, que es un documento que tiene una excepcional contenido práctico para nuestras vidas, práctico para usted y para mí, tan vigente como en su momento, En muchos momentos a veces pensamos que la Biblia es un documento que fue escrito ya para viejitos y para mujeres ya mayores y todos, pero créanme, esto tiene más vigencia que lo que podemos imaginarnos siempre y cuando nosotros sepamos leerlo. ¿De qué te sirve tenerlo si no lo lees o no lo consultas o no lo ves o lo ves con desprecio desde el principio? Porque hoy por hoy el mundo se esfuerza en tratar de convencernos de que pues el tema espiritual no es un tema relevante, es un tema pues sí para gente mojigata, gente religiosa, ancianos y despistados, podría pensarlo así, hasta me atrevería a pensarlo así. Y no hay cosa más despistada que pensar eso. No hay cosa más errada que pensarlo de esa forma. Hoy nos esforzamos muchísimo y nos venden y compramos y gastamos e invertimos muchísimos recursos de nuestro trabajo en dietas, en aparatos, en ejercicios, en alimentos. En el tema del cuidado físico y personal está en boca de todos. En todo el momento hablamos de ello, se escucha, se venden aparatos, se habla de estos, alimentos sanos, todo el tiempo hablamos de eso. Pero da la casualidad de que también la persona espiritual tiene tanta relevancia como la persona física, tanto una como otra. No podemos descuidar ninguna de las dos. La persona espiritual necesita ser ejercitada, alimentada, soportada y atendida por cada uno de nosotros. Yo tengo una persona espiritual que necesita ser alimentado y cuidado. Tengo una persona física que también tengo que cuidar, que tengo que ser responsable de ello. Pero Pablo también nos dice, en esta carta que escribe a los Corintios, les dice, pues ustedes son templo del Espíritu, tu cuerpo es un templo del Espíritu. E incluso ayer hablábamos de los maridos y las figuras del matrimonio, dice, donde ahora ya ni siquiera tú te perteneces a ti mismo, tú perteneces a tu esposa, ella te pertenece a ti, son una sola carne, son una unidad, están en unidad. Todos los exhortos están dirigidos a que debemos de cuidar nuestra persona también espiritual. Nuestra persona espiritual es importantísima. Si tu persona espiritual no está alimentada y bien en condiciones, no vas a poder tener nada que en cualquier momento que se presente una circunstancia, un asunto, una pérdida, una cuestión, un tema de inmoralidad que se te presente, un tema de una tentación de honradez. Tú no tienes ningún elemento moral ni de juicio moral que te detenga a hacer nada, porque no estás ejercitado en esos temas. Cuando sufrimos experiencias de pérdida, sobre todo, o alguna necesidad que se presenta y necesitamos fortalecer nuestra capacidad de fe, de creer, de que podemos. ¿Cómo vas a tener fe si no la has ejercitado nunca? ¿Cómo vas a tener esas herramientas morales para frenar tu actuar frente a una condición de inmoralidad? No las tienes, no estás preparado, necesitamos ejercitarlos. Y el apóstol Pablo hacía este llamado. Por eso les digo que esto es tan vigente que por eso no se dejen engañar, y es tan despistado pensar que esto no es importante, que solamente alguien con mucha ingenuidad puede creerlo así, que no es importante. Es sumamente importante que nosotros cuidemos nuestra persona espiritual también, y nuestra relación con Dios esté fuerte y dinámica, actualizada todo el tiempo. Entonces, aquí Pablo a esta comunidad los exhorta a que desarrollen también sus dones. En el quehacer como creyentes, entendemos que el Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. El Señor nos da habilidades y dones particulares para ejercer en el ministerio de la iglesia.
Así como tenemos habilidades particulares, habrá quien sea muy bueno para la mecánica, habrá quien es muy bueno en la cocina y tiene ese talento natural que Dios le dio. Pero en la vida espiritual hablamos de dones que nos da el Espíritu para que nosotros los ejerzamos. Y aquí nos habla a Pablo les dice que los ejerzamos, que todos los que somos llamados a ser cristianos hagamos nuestra parte. Dice, como quien sea, en el versículo 17 de este capítulo 7 de primera carta a los Corintios dice así, como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Si Dios llama a alguno que ha sido circuncidado, no trate de disimular su circuncisión. Si llama a uno que no ha sido circuncidado, no debe circuncidarse. Porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Aquí hace esta mención porque en el pueblo judío es una tradición, una tradición y es una ley que tienen, digamos que lo entiendo de esa forma, con una ley que los niños sean circuncidados como una marca que lleven en su cuerpo, ¿verdad? Al niño, en este caso es para los varones. Pero lo que estaba ya en discrepancia es que si eras judío y eras circuncidado, entonces sí eras hijo de Dios o sí podías estar allí, pero si no tenías esa marca no podías. Entonces los que no estaban así, pero que entendían que Dios los llamaba o recibían al Señor Jesús como su Salvador, dicen, pero yo no estoy circuncidado. Entonces algunos decían, no, entonces tú no puedes venir. Entonces decía, no necesitas de esas marcas ni de esas señales ya en este tiempo, ahora ya no. Dice, porque lo que importa no es estar o no estar circuncidado, sino obedecer los mandatos de Dios. Dice, tú debes de obedecer nada más. Cada uno debe quedarse en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Sí, entonces dices, bueno, entonces si yo no esta situación se daba porque pues veníamos hablando de esta semana, se ha venido hablando de ustedes que en Corinto la iglesia había sido invadida o llena de corrientes de pensamiento, de grupos que decían, si tú no tienes esto no puedes estar aquí, si tú no estás con este grupo no eres de los buenos, si tú estás con este otro grupo no estás en contra de nosotros. Había una rivalidad que se estaba presentando y todo esto había escalado a condiciones que ya eran lamentables para la vida de la iglesia, afectaban muchísimo la vida de la iglesia. En el versículo 21 dice, si cuando fuiste llamados eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla. Pues el que era esclavo cuando fue llamado a la fe, ahora es un hombre libre al servicio del Señor. Y de la misma manera, el que era hombre libre cuando fue llamado, ahora es esclavo de Cristo. Dios los ha comprado a ustedes, no permitan que otros hombres los hagan esclavos. Así pues, hermanos, que cada uno permanezca delante de Dios en la condición en la que estaba cuando fue llamado. Esto porque, repito, ya había en ese momento había pues quienes ya estaban señalando a quienes habían aceptado la fe en Cristo, pues si tú no eres como yo, no puedes ser cristiano. Y si tú no tienes lo que yo tengo, tú no. Y era una rivalidad que existía por esos temas que estaba distorsionando. Entonces Pablo les aclara, dice, aquí en la iglesia no importa cómo eras y de dónde vienes. Si tú has sido llamado en Cristo y has aceptado en fe y has creído honesta y sinceramente, Dios te recibe como estás. Obviamente que esto no quiere decir que vas a poder continuar igual en la misma condición que venías, es para mejorar. Dios no recibe, a lo que me refiero para dejarlo más claro. Si yo en mi vida, voy a usarme yo como ejemplo, si yo en mi vida he sido un alcohólico, que es un caso muy clásico, se entiende fácilmente, he sido una persona alcohólica y entiendo que el Señor me llama y acepto al Señor Jesús como mi Salvador, Él me recibe como soy. Pero yo tengo que cambiar. Me recibe como soy, como yo venía, pero ahora
en la experiencia de la fe, de esta fe que yo tengo, esta fe que estoy desarrollando, esta relación que estoy desarrollando con Cristo, yo debo de vencer esa adicción, de dejar eso que me ha dañado y me ha perjudicado en mi vida. A eso me refiero cuando digo que Dios nos recibe a todos como estamos, y cuando Pablo dice que permanezcamos como estamos, dice, bueno, si así llegaste, así está bien, Él te recibe. Ahora, a lo que sigue, a cambiar, a hacer ajustes en tu vida para ser un verdadero hijo de Dios, o ser un buen testimonio, que luego vean, oye, pero este era el alcohólico, y ahora, mira, ¿qué está haciendo? Cambió su vida completamente. Ese testimonio es del que estamos hablando, y eso es a lo que Pablo los está invitando a hacer en ese tiempo, para que se entienda bien. Todos los cristianos tienen una doble identidad, ser un nuevo hombre en Cristo y una nueva identidad en el mundo. Algunos fanáticos de la iglesia de Corinto sostenían que los hijos de Dios no debían regirse por los principios seculares o por los del mundo, y no tenían en cuenta la posición social que ocupaban los hermanos de afuera de la iglesia. Aunque los cristianos no pertenecen al mundo, no podemos negar que vivimos en él. Podemos vivir como un esclavo, pero en Cristo gozaremos de la libertad de ser hijos de Dios. Más importante que la identidad externa es la interna, ser hijos preciosos de Dios, comprados por Cristo a un precio muy alto. Nosotros fuimos comprados por precio alto. La muerte de Cristo fue ese precio. Y hoy nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser distintos, a hacer un cambio, a hacer y que nuestro testimonio sea el que ahora brille, resalte. Dicen, el que era antes así, míralo ahora cómo está, cambió realmente, hubo cambios. Yo sé que esto es un proceso, también esto tengo que dejarlo claro. Esto no es una cuestión de arte de varita mágica, y que un día estás así y al otro día ya saliste sin adicciones o sin tendencias al alcoholismo, como les decía yo en mi ejemplo que les daba. Porque esta es una lucha diaria. En algunos casos excepcionales, como lo he mencionado en algunas otras ocasiones, algunos casos excepcionales, hay personas que de un día para otro han dejado alguna adicción. Así de a tiro, de dramático es el asunto. De un día para otro decían, yo era antes alcohólico, y a partir del día que el Señor me llamó, dejé el alcohol y soy otra persona. Y hay esos casos. Hay personas que pueden estar diciendo, ¿sabes qué? Para mí ha sido una lucha diaria, como dicen los Alcohólicos Anónimos, y más porque los pasos de los Alcohólicos Anónimos están tomados de las Escrituras, todos ellos. Es una lucha diaria. Para mí es una lucha diaria, pueden decir muchos alcohólicos, dice, es una lucha diaria que voy a tener. Y no nada más puede ser con el alcoholismo, puede ser con otro tipo de adicciones. ¿Sabes qué? Yo lucho con la mentira todos los días. Día con día me frena el espíritu y me dice, no mientas, hoy no voy a ser una persona mentirosa, y hoy no lo hago, y mañana tiene que ser mi lucha así. Y probablemente es tu lucha de toda la vida. Para algunos podrá ser una lucha de un tiempo más breve, un mediano tiempo, o de muchos años, no lo sé. Todos, en cada uno es distinto. Pero yo desde aquí lo que sí te digo es que no te desanimes. No te desanimes, continúa caminando, sigue adelante, porque esa es una lucha diaria que probablemente llegará el momento en el que para ti va a ser ver para atrás y decir, yo antes era así, ya ni me acordaba. Tu cambio fue tan paulatino que ni cuenta te diste. O fue tan lento a veces que así es. En otros es de un día para otro, en otros es más largo, en otros es toda la vida probablemente esa lucha. Pero cada día que se convierte en una victoria, cada día es una victoria. Y no te desanimes, sigue adelante, que Dios está contigo. Con esto los dejo hoy en el tiempo con Dios, y los animo para que sigan con nosotros acompañándonos, me sigan acompañando al Ministerio de Palabra Viva. Mañana lunes estoy en tiempo con Dios a las 8 de la noche, estoy con ustedes aquí en este espacio del tiempo con Dios. Estos temas se están poniendo interesantes. Acompáñenos, pásenla bien y que tengan muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy es lunes en el que, pues estoy con ustedes con el espacio del tiempo con Dios. Y hoy me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta noche, hoy de lunes 16
lunes 16 de mayo, y pues esto lo hacemos a través del Ministerio de Palabra Viva, y pues a mí me da mucho gusto, repito, insisto en estar con ustedes. Los saludo desde aquí, les mando un abrazo muy fuerte a todos aquellos que ya están conectados o me acompañan o se conectan en algunos otros horarios. Que por cierto les estamos tratando de hacer algunos ajustes ahí en temas de horarios, y vamos a lo mejor a cambiar la dinámica de transmisión y la emisión de estos contenidos en otros horarios probablemente. Ahí estamos trabajando en eso, nomás les adelanto. Probablemente hagamos algunos ajustes, pero los contenidos van a seguir saliendo todos los días como lo es costumbre, y aquí estamos para servirle. Me da mucho gusto en estar con ustedes hoy, y estamos con el libro de Corintios. Hemos estado estudiando esta escritura, esta carta, este documento que escribe este apóstol Pablo, que dirige a esa comunidad de Corinto, y esta comunidad esta iglesia fundada por él, bueno, pues tiene una serie de circunstancias en las que habían entrado, y que, bueno, pues hacen que él se tenga que dirigir a ellos, aunque sea por esta misiva, por este medio escrito. No podía ir físicamente, pero sabía lo que estaba pasando y les escribe y hace una serie de recomendaciones y diversas correcciones a lo que estaban experimentando ellos, lo que estaban viviendo ellos en ese tiempo. Empezó a entrar los celos, las contiendas, las diferencias entre líderes y una serie de situaciones que habían distorsionado totalmente el andar de la congregación, de la iglesia. Se tuvo que dirigir a los líderes y calificarlos, bueno, no calificarlos, sino exhortarlos fuertemente a corregir su conducta. Se estaban dando temas ahí de inmoralidad en la congregación. Había condiciones muy lamentables para una congregación cristiana, una congregación de creyentes que se estaba dando allí. Y esto creo que está tan vigente como en su momento. Déjenme decirles que tristemente esto tiene vigencia hoy. No por ello, claro, lo debemos de permitir ni ver como si no sucediera nada. Al contrario, ahora él se dirige a los matrimonios, y se dirige también en esta parte de la escritura de 1 Corintios capítulo 7 del versículo 25 al 40, que es larga la lectura. De manera resumida les digo esto, que para que tengamos una idea de usted vea con claridad, mejor dicho, lo que dice esta escritura. Dice: a causa de las diferencias del tiempo presente, Pablo sugiere a los solteros quedarse como están solteros. Dice: el matrimonio no es un pecado, pero los que se casan tienen aflicción en la carne. Dice, la apariencia de este mundo es pasajera, por eso debemos acercarnos al Señor sin impedimento. Las viudas pueden casarse siempre que sea en el Señor, aunque más dichosa serán si se quedan así. Esto lo expresa él. Les había dicho que los escritores, los estudiosos los maestros hablan de que Pablo había sido viudo. Él enviudó, muy probablemente. No hay una cita, no hay un escrito que lo declare así con esa certeza, ¿verdad? Pero por la historia de él era parte de un concilio donde en la iglesia no se aceptaban a solteros. Entonces lo que entendemos es que él ya era viudo. Y en esta condición él recomendaba, dice, pues el estar casado se carga, te llena de aflicciones, y dice, mejor que es no estar solteros. Pero también se entiende que no todos nacimos para estar solteros. Entonces, entendiendo esto, dice, pues él también hace la aclaración, dice, pero el que tenga que casarse, hágalo. Pero es mejor, dice, para él, dice, en su experiencia, dice, pues es mejor estar soltero, porque tienen menos aflicciones. Pero así es, pues sabemos que cuando nos casamos tenemos a los hijos, tenemos a las situaciones que se dan en la vida matrimonial. Dice, y estar soltero, pues claro, no te evita esto, pero los seres humanos no nacimos, o la gran mayoría, no estamos preparados, o nuestra condición no es para estar solteros. Todos generalmente buscamos una pareja. Y así es nuestra naturaleza, dice. Ahora, en estos versículos, versículo 25 dice así: en cuanto a las mujeres no casadas, no tengo ningún mandato especial en el Señor, pero doy mi opinión como uno que es digno de confianza para la misericordia del Señor.
a mí me parece que es preferible que cada uno se quede tal como está por causa de los tiempos difíciles en que vivimos. Si tienes mujer, no la abandones. Si no tienes, no la busques, dicen. No te cases, no cometas pecado, y si la mujer soltera se casa, tampoco cometa pecado. Esto no quiere decir que casarse sea un pecado. No cometas pecado, o sea, cásate, pero dice no cometas pecado, si es al varón, no la engañes, trátala con dignidad, respeta a tu esposa. Si es la mujer, respeta a tu esposo, trátalo con dignidad. Es a lo que se refiere cuando dice no pequen, o sea, no hagan esas cosas. No es que no quiere decir que casarse sea un pecado. Claro, pero los que están casados, dice, pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana que yo quisiera evitarles. Dice, hermanos, los que quiero decir decir es esto: nos queda poco tiempo, por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. Las que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta, y los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo. Los que están usando de este mundo deben vivir como si estuvieran sacando provecho de él, porque este mundo que vemos ha de terminar. Aquí hace una comparación muy al estilo de su cultura. Siempre hacen los judíos tenían esa forma de educación, esas comparaciones que hacían. Entonces, cuando se refiere a que dice, los que dicen no nos queda poco tiempo, por lo tanto los casados deben vivir como si no lo estuvieran. En esta comparación que él hace, se refiere a que, entendemos que nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de actuar debe de ser constante e invariable. O sea, el hecho de que estés casado, dice, no quiere decir que ya no vas a salir con tus amigos, ya no vas a convivir. Sí lo vas a hacer, pero él recomendaba, dice, que mantuviéramos una conducta aprobada, una conducta correcta. Eso es lo que se está refiriendo. Digo, no saquemos de contexto esto, porque si no, entonces sí nos vamos por otro lado. Y esto es muy propio de la cultura educativa de él, que él tenía. Así era, dice, pero el que está casado se preocupa por las cosas del mundo y no agrada y por agradar a su esposa. Él tenía tanto celo por la iglesia, por el trabajo, que el ministerio que él tenía, por obedecer al Señor, que para él resultaba gravoso el tener que estar tener que atender a una esposa que él ya no tenía en ese momento. Entonces dice, estoy mejor así, me es más fácil servir de esta forma. Eso es lo que estamos entendiendo. Y así dice, agradar a su esposa, y así estar dividido. Igualmente, la mujer que ya no tiene esposo y la joven soltera se preocupan por las cosas del Señor, y la joven se preocupa y las solteras se preocupan por las cosas del Señor, por ser santas tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero las casadas se preocupan por las cosas del mundo y no agradan y por agradar a su esposo. Como ven, sigue en esa tónica él. O sea, es un celo, dice, como dice, tú tienes una profesión y eres tan apasionado por lo que haces que dices, yo no quiero distraerme con nada. Y eso es lo que él estaba transmitiendo a ellos. En el versículo 35 dice lo siguiente: les digo esto no para ponerles restricciones, sino en bien de ustedes, y para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor sin distracciones. Si alguno cree que debe casarse con su prometida porque ya está en edad de casarse y piensa que esto es lo más indicado, que haga lo que crea conveniente, cásese, pues no es pecado. Ven cómo entonces viene la aclaración que él hace, que a veces cuando leemos estos pasajes de manera particular, pues se malentienden, hay una mala interpretación. Entonces hago toda esta aclaración para que, pues bueno, nosotros vayamos entendiendo a qué se está refiriendo él con esto. Y así sigue instruyendo. Dice, la mujer casada está ligada a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente. Aunque creo que sería más feliz si no vuelve a casarse. Esta es mi opinión. Creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Con eso cerramos esa porción de esta escritura, donde Pablo pues exhorta
a que seamos apasionados. Debemos de verlo en ese sentido, que seamos apasionados por lo que Dios tiene para nosotros, por servir de la mejor manera, de una manera óptima, de una manera en la que no haya restricción, nada que te detenga. Es a lo que Él estaba invitando, los estaba invitando y invita, lo digo, yo creo que la reflexión es interesante desde el punto de vista de el hacer las cosas con pasión, con entrega, con vocación, no a medias. A medias es triste cuando alguien hace algo y pues ahí te lo entrega mediocremente, como cuando compramos un producto de mala calidad o mediana o mediocre calidad, a diferencia que cuando compras un producto de buena calidad, de óptima calidad. Quiero verlo quiero que lo enfoquemos, o lo enfoque usted de esa manera, que nuestra vida es una vida de calidad. Ahora, el tema del matrimonio y del casarse o no casarse, creo que es un tema que él utilizó en ese momento para hacer una comparación, comparar algo, lo usa con ese objetivo, pero nosotros finalmente debemos de, hoy por hoy yo los invito a ustedes a que hagan una reflexión en ese sentido y pensemos qué tan fieles, qué tan apasionados somos por tener una vida honorable, una vida digna, una vida que cause respeto a los que te ven, a los que te están viendo, que digan, bueno, yo respeto a esta persona porque es honrada, porque da muestras de evidencias de que es un hijo de Dios. Estamos siendo o estamos no sé, enorgulleciendo, pero estamos realmente realzando el mensaje que Dios ha depositado en nuestras vidas. Yo creo que ese es lo más relevante, lo que podemos entender en este mensaje que deja Pablo, y yo lo quiero pues dejárselo a ustedes en esta noche, en este tiempo, para que nuestra vida, tu vida, sea una vida relevante, una vida importante para los demás, no para que te llenes de gloria ni te llenes de títulos, no va por allí, sino nada más por el hecho de que somos hijos de Dios. Que tu vida hoy sea una vida relevante, que sea una vida importante para los que te rodean, para ti obviamente, pero también para los que te rodean, y tu testimonio sea un testimonio vivo y eficaz donde quiera que estés. Con esto los dejo. Este fue el tiempo con Dios, amigos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Los invito para que nos sigan acompañando. Mañana estamos aquí con otro tema. Continuamos con estos temas interesantes que creo que es bueno que usted y yo conozcamos y desmenucemos un poquito y los tratemos aquí. Pásenla bien, cuídense mucho. Esto fue El Tiempo con Dios. Es Ministerio de Palabra Viva. Nos vemos mañana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes, y pues les agradezco mucho el tiempo que me permiten poder llegar a ustedes en esta transmisión que hacemos de todos los días estamos transmitiendo en vivo para ustedes. Y bueno, pues hoy martes 17 estamos aquí, estoy aquí con ustedes, y el Ministerio de Palabra Viva desde aquí les manda a través de un servidor un saludo, un abrazo. Gracias por su tiempo, gracias porque se conectan y nos acompañan, me acompañan. Y ahora vamos, después del saludo y todo esto, déjenme, hemos estado viendo, estudiando, leyendo, meditando, reflexionando en una parte de un documento que escribe el apóstol Pablo a una comunidad en Corinto. Por eso se le denomina primer carta a los Corintios. Escribió 2, hay el registro de 2 de ellas que está en las Escrituras. Y en esta carta a los Corintios, bueno, pues él exhorta a esta comunidad a que retome el paso, digamos ahora sí que el buen camino. Cuando él organiza y se consolida esta congregación en esta ciudad, pues fue una congregación, se entiende que con mucha energía, con muchas ganas, nacieron, crecieron, y en un momento llegaron a incorporarse, como bien sucede a veces, empiezan a introducir prácticas prácticas y costumbres que no tienen nada que ver con una congregación cristiana, y empieza a permear
algunas situaciones que dañan la vida de la congregación, y esto estaba distorsionando bueno, pues el buen andar de la congregación. Y bueno, pues después de toda esta situación que se está viviendo, pues el apóstol Pablo les escribe y les llama la atención y los exhorta a que dejen de hacer eso. Bueno, pero entre muchas cosas que pasaban, él hace un llamado para velar o tener presente siempre a los más débiles de la fe. En toda circunstancia, en cualquier circunstancia en la que estemos, familiar, laboral, escolar, en donde estemos, siempre existen personas que pues son más entendidas y personas que están recién integradas y que tal vez hay cosas que no entienden y que y aprenden. No siempre tenemos algo que aprender, eso es algo natural en nuestra condición social. Bueno, pues aquí estaba sucediendo un fenómeno interesante. Como ellos venían de una cultura que le llamamos pagana, que estaba acostumbrados a rendir culto a una infinidad de dioses y prácticas que tenían, se empezaron a infiltrar, en este caso no voy a decir que infiltrar, pero estas personas que llegaban al conocimiento de Cristo traían esas prácticas. Entonces había un conflicto porque ellos hacían ciertas cosas o los creyentes ya de más tiempo podían hacer algo que hiciera dudar a estos nuevos creyentes. Por ejemplo, en este caso se refiere en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, del 1 al 13, hace una alusión muy interesante a la práctica de la comida. Y usted va a decir que tiene que ver la comida. Bueno, pues sí, porque estas personas comían de algunos sacrificios que presentaban a sus dioses, de lo que o dejaban de comer o no comían de eso porque pues era presentado como sacrificio a los dioses de ellos. Y para un creyente maduro, pues no tenías ningún problema en comer carne o algo platillo, pues sabías que Dios era la enseñanza era que Dios era el creador de todo ello y era bueno. Pero el apóstol Pablo señala aquí, dice, si tú que eres más maduro en la fe, entiendes que eso es correcto, no hay ningún problema en ello, pero si estás viendo que tu hermano que es más débil o recién convertido, para él esto es una cuestión que le podría ocasionar un gran conflicto. No lo hagas, tú que eres más maduro. Y de esta forma exhorta a Pablo a la congregación a que traten y le den, digamos, el lugar correcto y las condiciones correctas para atender a los nuevos creyentes. Dice en el versículo 6 del capítulo 8 de esta primera carta a los Corintios, dice así: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quienes no existen, para quienes nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Lo que les escribe Pablo a ellos. Pero no todos conocen la verdad. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos todavía comen de estos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses, y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Había esta circunstancia, entonces dice, si ellos que vienen de allá, de esa práctica, y tú aquí no haces esa observación o consumes de esa misma carne o te lo ofrecen y tú la consumes, tú sabes que eso no tiene ningún problema, no te genera ningún problema, pero a ellos sí. Entonces no lo hagas. Dice, claro que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen hagan caer en pecado a los que son débiles en su fe. Esto me lleva rápidamente a hacer esta observación. Para la comunidad cristiana, sobre todo en Latinoamérica, todos los hispanoparlantes de América,
tenemos, o generalmente podemos ver, sobre todo en México, se habla de que si eres cristiano, si eres evangélico, tú no puedes bailar, por ejemplo. Tú no puedes bailar o no puedes beber porque eres cristiano, eres evangélico, y es una buena práctica. Es una buena práctica que tenemos en ese sentido de distinguirnos de otros grupos. Pero yo le diría, ¿acaso es malo que usted baile? Pues digamos, ahora vamos a ver un baile en una pareja, un matrimonio, en una pareja, se toman de la mano y se paran a bailar. ¿Será tan malo? A los ojos de Dios no creo que haya ningún acto de maldad ni ningún acto vergonzoso si te paras a bailar con tu esposa. Pero como una forma, cuando llegan los evangelistas por el norte de México, cuando menos es una de las historias, o de cómo llega el evangelio a México, llega por el norte los evangelistas, ellos veían que la gente pues convivía, y fiestas, alcohol, todo esto hacía que esa convivencia se distorsionara y fuera muy desagradable. Entonces en esos tiempos, entonces los evangelistas, que eran muy conservadores, decían, para que nos distingamos, hay una distinción entre un creyente y un no creyente. Ustedes no van a ir a beber, ni van a ir a esos bailes, esos lugares de baile. Y el creyente evangélico no tenía esa práctica, o no tiene esa práctica a la fecha. Bueno, si yo entendí que eso no tiene nada de malo, pero puede hacerle dudar de su fe o hacer sentir mal a mi hermano porque, oye, el pastor anda bailando allí, pues no lo hagas. No es porque sea malo necesariamente, pero es mejor reservarse eso. Es una cosa más o menos es lo que estaba sucediendo allí en esta comunidad de Corinto. Apelaba a la madurez del creyente para decir, no hagas esas cosas que pueden afectar a tu hermano que recién se está integrando a la iglesia, que ha aceptado a Cristo. Nosotros tenemos que tener la suficiente sensatez para actuar. No necesariamente es porque sea malo. En el caso particular hablo del baile porque creo que eso nos puede ser algo muy fácil de entender para nosotros los latinoamericanos, los mexicanos, y la forma de ser las prácticas que tenemos dentro de la comunidad evangélica. No es malo, pero no lo haces porque sabes que a los hermanos, a otras personas más débiles les podría afectar, podrían pensar que si él lo hace, si un pastor lo hace, si un líder lo hace, esto pues podría distorsionar su percepción de lo que es el evangelio. Tenemos que ser sensatos, tenemos que ser sabios y prudentes cuando hacemos las cosas para no afectar también la vida de los creyentes más nuevos, como los creyentes que van incorporándose a la iglesia. Debemos cuidarnos de que nuestra libertad no venga a ser tropiezo a los más débiles de la fe. Aunque para el fuerte en la fe no significa gran cosa comer de los sacrificados a ídolos, para el débil de la fe puede ser una piedra de tropiezo. Grave situación que podría presentarse allí. Yo creo que esta enseñanza nos debe, esta lectura, lo que le he compartido con ustedes en esta noche, creo que nos debe de enseñar a ser maduros, a madurar. Y si tú, amigo, hermano, eres un recién convertido y tienes esas dudas, también no tengas, yo te invito, ¿verdad?, para que profundices en la vida cristiana. Habla con tu pastor, habla con tus líderes para que te orienten, te fortalezcas en tu fe. No te sientas mal si ya lo hacías, si ahora te piden que no lo hagas. No es porque sea necesariamente malo, simplemente es un acto de distinguirnos. La Biblia no especifica, no dice que no lo hagas, pero es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo porque de alguna manera esto nos distingue en este momento en el que vivimos. Habrá otras condiciones más que probablemente lo permitan, pero por lo pronto hoy yo te invito para que podamos de esta forma nosotros, tu amigo que tienes más tiempo en el camino de la fe, bueno, pues seas maduro y actúes con responsabilidad. Y para nuestros amigos recién convertidos también, que se sientan ellos abrazados, respaldados también por sus pastores, por sus líderes.
Con esto los dejo, los invito para que me sigan acompañando. Mañana estoy aquí con el Tiempo con Dios. Mañana miércoles estamos aquí dentro del Ministerio de Palabra Viva. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Soy el pastor Andrés Acuña. Palabra Viva. Nos mando un abrazo. Nos vemos mañana por aquí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy miércoles 18. Estamos transmitiendo en vivo desde, con parte del Ministerio de Palabra Viva, este tiempo que dedicamos para compartir con ustedes una reflexión, un tema que confío yo, es de interés, será de interés, y al servir estamos tratando de aportar algo a la vida de ustedes. Y hoy en esto que les denominamos Tiempo con Dios. Y bien, como ministerio, pues hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes hemos estado hablando de un documento escrito por el apóstol Pablo a los Corintios, esta comunidad en la que él había ministrado en su momento. Y ellos habían sido, como decimos, evangelizados por el apóstol. Ahora, en ese proceso también él los deja. Es una comunidad que, por el escrito, se ve que es una comunidad muy próspera, que creció muy rápido, pero que también sufre de algunas distorsiones que hoy podemos incluso todavía hoy ver en muchas congregaciones que van creciendo. Él empieza a entrar un poco los egos, el quién es mejor, quién es mayor, quién tiene más autoridad, etcétera, etcétera. Entonces esa conducta muy humana y pues también que daña mucho en última instancia la vida de una congregación, de una iglesia, y esto se distorsiona porque siempre debemos de entender que siempre hay alguien que liderea. Por eso tenemos presidentes, por eso tenemos representantes públicos. Hoy por hoy nosotros como ciudadanos necesitamos que alguien encabece o nos dirija a la nación, dirija a la iglesia. Eso es normal, eso no tiene nada. El tema en la vida, particularmente tomando la vida de la iglesia, es que el que está como líder tome un papel ya protagónico en el que tú asumes ese liderazgo, tú lo tomas y ya no Dios. Recuerden que somos simplemente administradores de lo que Dios nos da. No somos los dueños y empezamos a actuar como dueños. Esto distorsiona el quehacer de la iglesia. En todo este proceso ya Pablo había tomado medidas, lo hemos venido hablando en los días pasados, cómo él toma medidas, los exhorta a que dejen esa actitud, los llama la atención, porque incluso independientemente de ello esto había escalado ya por problemas ya de inmoralidad, incluso hasta en la vida de la iglesia. Imagínense cómo se había ya distorsionado todo esto. Ahora, la exhortación de Pablo va tocando distintos tópicos. Ahora estamos en un punto en el que algunas personas de esta congregación ya, yo me imagino, y esa es una especulación mía, dada el correctivo que él estaba aplicando, pues claro que no les debió haber gustado mucho, algunos seguramente. Y ya empezaron incluso a hacer algunas menciones respecto al liderazgo de Pablo y su autoridad como apóstol. En esta circunstancia él tiene que presentar una explicación, una defensa, digámoslo así, que no había necesidad, yo creo que pero era necesario hacerlo. Era recomendable hacerlo y lo hace él. En la primera carta a los Corintios del capítulo 9, del versículo 1 al 12, Pablo se dirige a los que niegan su apostolado. Dicen, de alguna manera, dice, ¿y tú quién eres para corregirnos? Digámoslo así de manera muy coloquial, es lo que le están diciendo a él. Así para que se entienda más fácil. Es lo que le están diciendo, ¿quién eres para corregirnos? Y la congregación de Corinto, sabemos que era el resultado del trabajo de Pablo. Y esta evidencia era por la gente, las personas que habían sido alcanzadas por él y que habían forjado ya esa obra, ese trabajo, esa iglesia que estaba allí en esa ciudad. Pero ahora algunos, de una manera un poco irresponsable,
le responden y él tiene que defender su apostolado. Dice: no me negarán ustedes que yo tengo la libertad y los derechos de un apóstol, pues he visto a Jesús nuestro Señor y ustedes mismos son los resultados de mi trabajo en la obra del Señor. Versículo 2 dice: pues puede ser que para otros yo no sea apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque el hecho de que ustedes estén incorporados al Señor prueba que es verdad lo que soy. Esta es mi respuesta a los que me critican. Tenemos todo el derecho de recibir comida y bebida y también de llevar con nosotros una esposa cristiana, como hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y de los hermanos del Señor y Cefas. ¿O acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a que la comunidad nos mantenga? Es una pregunta que le hacía. Aquí cabe señalar que también hay una enseñanza muy importante en la Escritura, donde las mismas Escrituras exhortan a la comunidad para que los ministros, los que sirven en la iglesia, trabajan en la iglesia, los pastores, los apóstoles en este caso, que trabajaban de tiempo completo para la vida de la iglesia, fueran apoyados o su salario fuera el fruto de ese trabajo. Así que esto no tenía que ser visto como algo incorrecto. Hoy por hoy en la iglesia, bueno, los pastores viven del ministerio, viven del trabajo que hacen en la iglesia, tienen su salario y con eso viven, tienen que vivir. Hoy nosotros tenemos, desgraciadamente, nuestra cultura latinoamericana particularmente, tenemos mucho la idea muy preconcebida de que el pastor tiene que vivir, digamos, de lo que le sobra a los creyentes de la iglesia para que él subsista, o tiene que tener un ingreso mínimo. A lo mejor le va a decir: bueno, es que tú eres pastor y lo estás diciendo por eso. El Señor ha sido generoso con un servidor y nos ha permitido vivir dignamente. Tenemos nuestro trabajo, pero también servimos en la congregación. Es una condición como la que Pablo experimentaba, muy parecida, digamos, guardando las distancias, claro, no me estoy comparando, pero él tenía una condición bivocacional. ¿Por qué? Porque él sabía coser casas o serían como casas de campaña, digámoslas así, que eran los que se usaban en su tiempo, y él trabajaba haciendo eso y lo vendía, y de eso subsistía. Aparte, cuando a veces la iglesia le daba alguna ofrenda, la recibía y también le ayudaban a su subsistencia. Pero él aclara, dice que él, para no ser carga a la iglesia, incluso no les pedía ni siquiera el salario. No pedía salario. O sea, él trabajaba trabajaba independientemente para su sustento, y esto lo hacía como para no ser carga, dice él, para no ser una carga, aunque él lo afirma y dice: ¿o acaso yo no tengo derecho a vivir de mi trabajo como Bernabé y yo, o tener a mi esposa, si es que fuera el caso? Que aclaro, él no estaba casado en ese tiempo, ya les lo he dicho, se asume que él era viudo. Entonces no llevaba a su esposa por eso. Pero dice: ¿acaso Bernabé y yo no podríamos traer nuestras esposas y vivir con ellas? Claro que sí, tenés nuestro derecho y vivir dignamente. ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? Dice. ¿A poco porque es soldado y sirve a la nación? Y porque es una labor tan digna la que hace un soldado, dice, él tiene que pagarse sus propios gastos, no recibir un salario. ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida las ovejas y no toma la leche de las ovejas? O sea, tú vives de tu trabajo, entonces el que trabaja para el Señor también tiene que tener una remuneración digna de parte de la iglesia para subsistir para los pastores. Y no vayan a creer que este es solo una opinión humana, porque la ley de Moisés también lo dice. Entonces yo creo que esto es muy oportuno mencionarlo, porque creo que hoy por hoy los pastores, muchos pastores en México, están viviendo de condiciones mínimas de vida, y yo creo que como congregaciones tenemos una gran responsabilidad para que nuestros pastores vivan dignamente en la condición en la que nos encontremos. Yo no estoy invitando a que una congregación dé más de lo que no tiene. Si estamos en una comunidad de clase media, bueno, pues nuestros pastores tienen que tener la misma condición. Si estamos en una zona rural donde las condiciones son distintas, también vamos a buscar eso.
que aquí hay un equilibrio entre lo que se vive, dónde vives y cómo viven. Yo creo que hoy por hoy hay una distorsión muy grave en las iglesias en las que al pastor se le pide que dé todo sin recibir nada a cambio, o muy poco realmente. Los salarios hoy en el ministerio pastoral están muy reducidos, muy castigados. Y yo sé que las comunidades, México no es una nación de primer mundo y tenemos ciertas condiciones. Tampoco estoy hablando, yo digo y lo tengo que dejar bien claro, de que demos lo que no tenemos o tengamos que medrar de la iglesia, porque tampoco estoy hablando de eso. Hay que tener mucho cuidado, porque muchos van a pensar que lo estoy diciendo y dice sí, porque a ti te interesa ganar mucho dinero. Déjenme decirles que yo no cobro en el ministerio y por el trabajo que hacemos, pero para este trabajo en el que Dios nos mandó a llamar, pero sirva como, creo que tengo por eso la condición para poder decirlo, y que las iglesias sean, las congregaciones sean lo suficientemente responsables para que sus pastores no tengan que estar sufriendo o padeciendo de carencias o cuestiones básicas, y tener que estar saliendo a hacer cosas o a trabajar porque no tiene la iglesia la capacidad o no quieren dar o no son capaces de otorgar el salario justo y correcto para un ministro, para un pastor. Tiene que haber justicia y equidad en esto. Entonces yo creo que es una responsabilidad seria la que tenemos allí, y el apóstol Pablo aquí lo hace patente, muy claramente los exhorta porque ya la congregación, yo le digo como una especulación personal, les digo, yo creo que al sentirse llamados la atención, empiezan, entonces reaccionan y dicen, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y tú por qué? Dice, permíteme decirte, dice, yo soy pastor, soy llamado por el Señor, y aun cuando yo debería depender de la iglesia, no lo hago para una forma de demostrar mi independencia que yo tengo y la dependencia que yo tengo de Dios, que eso es bien interesante también. La independencia que tenía de la iglesia en cuanto a que él no debería de estar limitado en nada para poder ministrarlos y exhortarlos si era necesario, pero también en su dependencia de Dios que él tenía para todo lo que él hacía y el ministerio que él cubría en ese tiempo. Una fuerte aclaración y declaración de parte del apóstol Pablo a la congregación, y creo que hoy muy a tiempo y muy vigente para nosotros en este momento también. Se los dejo ahí esto es con lo que los dejo en esta noche de tiempo con Dios. Vamos a seguir hablando mañana jueves de este interesante documento que escribe Pablo a los Corintios, la primera carta a los Corintios, que estamos analizando y estudiando desde aquí, desde el Ministerio de Palabra Viva. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el pastor Andrés Acuña. Los veo mañana por aquí estoy con ustedes. Cuídense mucho, pásenla bien, que tengan muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Hoy es jueves 19 y estamos aquí en vivo transmitiendo para ustedes este tiempo con Dios, que lo hemos denominado. Bueno, es un tiempo de reflexión, un tiempo de comparto cada día con ustedes. Hemos estado hablando de la carta a los Corintios, este documento escrito por el apóstol Pablo a esta comunidad. Y bueno, pues ayer estaba fuerte el exhorto que se hacía a la congregación, y también el llamado y la reflexión que él hace de cómo los pastores, los apóstoles en ese tiempo, o los ministros hoy, los pastores, deben de vivir dignamente de su salario. Pero también esto conlleva una responsabilidad. Esto no es nada más, dice, no, pues soy pastor y ya, y debo de vivir de ello. No, pues, pero esto también tiene una responsabilidad tremenda que lleva, y también obviamente una recompensa hermosa por el privilegio de compartir las buenas nuevas, la evangelización. Que evangelismo es compartir buenas nuevas, la buena noticia. Eso es el evangelio, eso es lo que quiere decir la palabra evangelizar, evangelio, llevar la buena noticia o buenas noticias.
Bueno, esta responsabilidad de llevar estas buenas noticias, así como tiene su recompensa, pero también tiene también un grado de compromiso muy grande. Y así como el Señor ordenó a los que llevan el mensaje del Evangelio que vivan de Él, como lo vimos ayer, Pablo anuncia la palabra del Señor porque ha sido llamado a esto, una necesidad de la cual no tiene por qué gloriarse. Ojo, el apóstol confiesa que su recompensa es haber predicado el Evangelio y no haber abusado de su derecho. Interesante esto, ¿ves? En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del versículo 13 al 18, es donde vemos esta reflexión también que él hace, porque aquí no nada más es recibir beneficios, sino también es tener un compromiso y saber cumplir con lo que el llamado que tú tienes, si es que eres el pastor o para el pastor. Dice, ustedes saben que quieren trabajar al servicio del templo, viven del templo, es decir que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales de lo que ahí se sacrifican. De igual manera el Señor ha dispuesto que quienes anuncien el Evangelio vivan de este mismo. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos, ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Nadie me quitará esta satisfacción que yo tengo, decía él. Dice, para mí no es un motivo de orgullo anunciar el Evangelio porque lo considero una obligación ineludible. Y hay de mí si no lo anuncio, si yo no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. Pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha dado. En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada, es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Pablo está siendo claro en ese sentido, dice, yo no dependo de ello, no dependo de ese salario, podría, pero no lo hago. No lo hago porque esto me quitaría autoridad, podríamos verlo de esa manera, le quitaría una autoridad que él tenía ganada a pulso. Pablo ha cumplido los deberes del apostolado con responsabilidad y con mucho sacrificio, aunque defiende su derecho como apóstol, opta por renunciar a ellos. La expresión prefiero morir denota una firme decisión de abandonar sus derechos. Pablo señala que él no anuncia el Evangelio por placer, sino porque es una necesidad para él. Recuerden que en el mundo cotidiano, bueno, a veces escuchamos a algunas personas que se refieren a los maestros, por ejemplo, ahora que fue el Día del Maestro este pasado domingo, aquí en México, por cierto, un abrazo a todos los maestros y maestras de México y amigos, que yo sé que hay unos excelentes maestros aquí también y maestras a los cuales tengo un aprecio muy, muy especial. Pero bueno, mencionan del apostolado de la docencia. Estos maestros que sirvieron y cuando ya sirven de una forma tan apasionada y tan entregada, en la que ya se sube de nivel su vocación, ya no nada más es el enseñar, el compartir algo, atender a los alumnos, sino se dice, son unos apóstoles, el apostolado y es cuando nos referimos a esos profesionistas, esas personas que han dedicado su vida y su talento de una manera que viven, sí, cobran y les pagan y tienen vacaciones por ese servicio, pero que se ve en ellos, hay un reconocimiento en la sociedad de que son personas que se entregaron en cuerpo y alma a su vocación, a su llamado de enseñar. Fíjense cómo se usa esa figura para recalcar esa cualidad en algunas personas, en algunos profesionistas. Pero el origen de esta viene de la labor apostólica de hombres y mujeres o varones que sirvieron en este trabajo, como lo es el apóstol Pablo o los discípulos del Señor Jesús, que así se les menciona como los apóstoles, este grupo de hombres que son llamados a servir y con todas sus capacidades lo hacen. Esto denota una vocación y un llamado profundo para servir. Y eso es lo que Pablo está refiriéndose, ese llamado que yo tengo para decirlo, traerlo, llevar este mensaje, pero del cual incluso yo que podría vivir y depender de esto no lo hago.
como se los decía el día de ayer, él vivía, trabajaba en algún momento, se daba tiempo para poder tejer o construir carpas, casas de campaña, por usar una expresión aquí en México, carpas que él vendía y hacía para subsistir y no tener que vivir de las iglesias, de lo cual él decía, pues tendría yo derecho, pero no lo hago porque tampoco quiero atarme o ustedes digan, sí, trabajas porque te pagamos. Podría pensarse de esa forma. Pero rechazo ese derecho, lo dejo y yo no lo necesito porque dependo de Dios, porque tengo una vocación y un llamado apostólico el que estoy ejerciendo y desarrollando y que me hace hacer lo que hago, y sin ningún remordimiento, pues claro, lo podía hacer él y decirlo. Dice, si él lo hubiera buscado podría dejar de hacerlo, pero lo cumplirá con gozo porque fue impuesto por el Señor. El apóstol declara que recibirá la recompensa por haber anunciado el evangelio de buena voluntad, renunciando a sus derechos. En otras palabras, confiesa que su gozo y galardón más grande es ver las almas transformadas por el mensaje de Jesucristo. Para los evangelistas no existe recompensa más grande que ser testigo de cómo las almas se vuelven al Señor, aun con mucho trabajo, aunque cueste mucho trabajo y hasta sacrificio de parte del que comparte y lleva este mensaje. Es una labor, como lo vemos, se complementa un derecho, sí, pero también una responsabilidad tremenda que tiene los pastores y los evangelistas en compartir esto. Y si tu amigo estás sirviendo y compartiendo, estás cumpliendo con una labor hermosa, una labor que solamente podrá ser recompensada por Dios, no por nadie más. No habría recurso que diera, cubriera o pagara el privilegio de poder ver un alma ser rescatada y tomada por el Señor. Es algo fabuloso y qué bueno que experimentamos todos los que estamos en compartiendo y que disfrutamos tremendamente, y que bueno, pues el Señor es nuestro proveedor finalmente principal, dependemos de Él y a eso nos sometemos, aunque esto también no tiene que ser el pretexto para que la congregación, la iglesia sea irresponsable o no sea responsable del sustento y del buen vivir también de sus pastores, que tienen que ganárselo también tienen que ganárselo con el trabajo y con la lealtad que el ministerio demanda. Con esto los dejo, amigos. Vamos a seguir continuando hablando de estos temas. Mañana será viernes, vamos a hacer mañana viernes, haremos un repaso de todos estos temas y el tema del viernes también lo vamos a tocar por allí. Pásenla bien, cuídense mucho. Esto fue El Tiempo con Dios desde el Ministerio de Palabra Viva. Les mando un saludo y un abrazo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy es viernes 20 de mayo. Estamos aquí transmitiendo para todos ustedes. Y bueno, pues hoy me da mucho gusto estar con ustedes, continuar con ustedes y seguir con esta dinámica en la que hemos estado hablando de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Ahora vamos a hablar del capítulo 9, del versículo 19 al 27, donde vamos avanzando poco a poco. Usted si me va siguiendo, nos va siguiendo al Ministerio de Palabra Viva, se dará cuenta que hemos ido avanzando en esta reflexión, este estudio de este interesante documento que Pablo envía a esta comunidad, donde exhorta que hagan cosas, que dejen de hacer cosas que, pues bueno, habían estado distorsionando la vida de la iglesia, y ahora pues en este ejercicio él pues también se ve en la necesidad de aclarar y poner en claro cuál es su responsabilidad, cuál es el alcance de su responsabilidad, hasta dónde llega, y el compromiso que él tiene con ellos, que es verdaderamente total. O sea, es alguien que, por eso les explicaba, les comentaba ayer el tema del apostolado, cómo lo entendemos incluso en nuestros tiempos, y cómo llegamos a hablar de los apóstoles de la medicina, los apóstoles de la enseñanza, los maestros que han enseñado con esa vocación, que decimos unos apóstoles de la educación
y de la medicina en algunos casos, y en otras profesiones, porque tomamos esa figura, porque cuando se habla de un apóstol es alguien que tiene esa vocación, ese llamado tan profundo, como fueron los discípulos del Señor Jesús, que fueron apóstoles, por eso se les llama así. Bueno, en este escrito, en esta porción de la Escritura, Pablo declara que se ha hecho siervo de todos para para llegar a un mayor número de personas. Esto quiere decir que Pablo, este escrito nos explica a él cómo él se había integrado a los diversos grupos que había. Había judíos, había griegos, había lo que se le llamaba gentiles, personas que no eran creyentes, no eran judíos, que esas son las que se les decía gentiles, pero entre también ellos, pues obviamente que había gente de otras nacionalidades, que también se les consideraba gentiles, pero como una subcategoría, por usar una expresión. Estaban los griegos y hay muchas otras. En esta ciudad de Corinto era una comunidad muy, se me va la palabra, multicultural, muy multicultural. Entonces él tenía que convivir con todos ellos para conocerlos y lo conocían y poder enseñarles el evangelio. Él dice que se había hecho como a todos ellos. Dice, cuando he estado entre los judíos me he vuelto como un judío para ganarlos a ellos. Es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esta ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. Dice, pero por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Esta condición, esta forma de integrarse él a ellos, yo lo llamaría una forma de ser empático. Era empático y con las personas con las que veía. No era una especie de camuflaje el que estaba usando, porque no se trataba de camuflajearse y de mimetizarse y ser igual a ellos. Simplemente era entender cómo eran ellos y poder llevarles un mensaje que entrara en su entendimiento por su condición cultural. A veces nosotros vemos que, por ejemplo, en nuestro México, tenemos comunidades donde su tradición ha pesado tanto que incluso el gobierno mismo, nuestra nación, nuestros gobernantes han tenido que permitirles conservar algunos rasgos de su cultura para poder integrarlos a su vez al país, a México. Y esto no es porque queramos tener una subcultura de algunos otros grupos, sino simplemente porque se entiende que tienen una tradición ancestral, etcétera, etcétera. Y por un poco de respeto a esto, a ellos, y poderlos integrar de una manera amable y amigable, bueno, de esa manera el gobierno en nuestra cultura lo hacemos. Ahora Pablo está tomando esta condición, se está integrando estos grupos, está tratando de ser empático con ellos y de esta forma poder presentarles un mensaje apto que ellos entiendan. No en todos iba a ser igual. Ahora, esto no quería decir que él estuviera claudicando a sus principios espirituales y de compromiso que él había hecho con Dios. De ninguna manera. Esto tenemos que entenderlo bien, porque algunos podrían pensar, bueno, sí, pues qué fácil, se camuflajea, se va con un determinado grupo y se hace como ellos, y se va otro y se hace como ellos. No, está hablando, por eso deja muy claro, pero dice, pero yo estoy bajo la ley de Cristo, dice, o estoy bajo la ley de Dios. Dice, todo lo hago por el Evangelio para tener parte en el mismo. Dice, en el versículo 24 dice así: ustedes saben que en una carrera todos corren. Bueno, ya aquí se refiere en este otro punto, ya se refiere al trabajo, al compromiso que él tiene y que lo ve como una competencia. Tenemos que llegar
tenemos que llegar a la meta, dice, hay que llegar allá. Pero antes de ir a ese punto, yo quisiera que quedara bien claro esto, el hecho de que el apóstol usar esta figura de integrarse, de ser como los otros para poder presentar de una manera clara y entendible para ellos el mensaje. Eso es lo que él estaba haciendo y lo trataba y se integraba a ellos para poder, repito, presentar un mensaje entendible para ellos. Pero en otro punto también, él, como decíamos, él veía, dice, pero todo esto lo hago para que yo podamos correr esta carrera, dice en el versículo 25, dice, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño, y esto los hace para alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. Dice, si tú ganas esa corona se va a marchitar. Y dice, pero en cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, hago sacrificios y obligo a obedecer a mi cuerpo para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a todos. Hago esto también como refiriéndose un poco a lo que ya habíamos visto los días pasados, el sacrificio que él hacía para cumplir y poder llevar el mensaje de salvación a los demás, a las personas con las que él tenía acercamiento. Este ejercicio que él hacía era su compromiso, era su forma de vida, era su apostolado, decimos. La carrera de fe exige templanza de parte de los atletas. Pablo enseña a los fuertes de la iglesia de Corinto que solo uno se lleva el premio en el estadio. El énfasis no está en que solo uno pueda recibir el premio, pero sí que los atletas deben dar lo mejor para correr. Sí, usa esa figura él para que se entienda. Dice, no estoy hablando de que solamente uno va a llegar y va a ganar. No, usa nada más simplemente la figura para decir, como una analogía, decir, los atletas se preparan para correr y hacen sacrificios. Yo me he preparado y me sacrifico para compartir y que este evangelio llegue a más. Ustedes tienen que prepararse para llegar a la meta, Todos queremos llegar a la meta y el premio que vas a recibir va a ser superior al que te pudieras haber ganado en una carrera. Dice, porque pues lo que te den en un momento dado, el premio, un trofeo, pues va a terminar seguramente olvidado. Dice, pero el premio que te estoy ofreciendo no va a caducar nunca. Dios galardona a todos. Cuando somos obreros esforzados. El que lucha para ganar se abstiene de muchas cosas. Los fuertes correrán la carrera de la fe con amor y templanza, limitando su libertad por amor a los más débiles. Pablo también se abstuvo de muchas cosas, como un atleta que conoce hacia la dirección y que sabe y que quiere ganar. Sabemos que el atleta hace grandes esfuerzos, se limita a veces de desvelarse, de comer cosas que no son sanas. Hay muchas cosas que hace para poder estar en la mejor condición posible para poder ganar. Y es a lo que los estaba invitando. Ustedes entrénense de la mejor manera para poder ganar. Y esto va a implicar un esfuerzo. Ciertamente va a requerir de un esfuerzo, de un limitarnos, de un poner de lado algunas cosas que no son buenas para nosotros. Y buscar lo que es mucho mejor para poder llegar a la meta y ganar esta carrera que nos ha presentado, que es como él la estaba presentando la vida o este ejemplo que les presentaba a ellos. Para que tú llegues a un buen destino y esta carrera vas a tener que hacer esfuerzos para poder llegar de la mejor manera posible y alcanzar esta meta tan ansiada por todos ellos. Bueno, pues con esto estamos cerrando esta semana de Tiempo con Dios, hoy viernes, y los invito para que nos sigan acompañando. Mañana, sábado, domingo seguimos todos los días transmitiendo para ustedes. Ya tenemos esta dinámica desde hace unas semanas, entonces vamos a tratar de seguir así con estas cápsulas ya más breves para todos ustedes. Por mi parte es todo. Que pasen un excelente fin de semana. Gracias por haberme acompañado en este resumen que ya hicimos del Tiempo con Dios. Con esto terminamos y los invito para que mañana nos sigan acompañando. Mañana sábado estoy con ustedes también en el Tiempo con Dios. Pásenla bien, cuídense mucho. Hasta luego.